Bueno, entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema de esta unidad que tiene que ver con máximos y mínimos, ¿no? Creo que les he preguntado todo el semestre, pero todavía no hemos podido analizar esto, ¿listo? Isabela, por favor, ayúdame a leer esto que dice acá. Valores máximo y mínimo de una función. En matemáticas, sea f una función definida en un dominio D y sea c un número real que pertenece a D, entonces Para ahí. Aldana, tú vas a traducir todo lo que diga Isabela, ¿listo? Entonces, lee por favor este pedazo que está a la derecha. En español, tiene una función y la observas en el eje X. Ese eje es el dominio y allá miras primero los valores. Listo, entonces por acá Isabela nos va a leer en matemáticas esas letras raras y por acá Aldana nos va a traducir qué significa eso, ¿no? Entonces vamos a hablar de una función, lo que llamamos dominio es todo lo que es el eje X y ahí es lo primero que vamos a mirar para determinar dónde es máximo y dónde es mínimo. Eso es todo. Listo, Isabela, lee por favor este pedazo que está acá. a ver, f de c es un valor máximo absoluto de f en D si f de c es mayor o igual que f de x para todo x en D. Listo, ahora Aldana, tradúcenos por favor. El máximo absoluto de la función es el pico más alto que supera todos los valores. Entonces las funciones tienen a veces varios máximos, ¿no? Pero el máximo absoluto es el que ustedes noten en la gráfica, que es más alto o un valor más grande que cualquiera que los otros que hay. O sea, si hay varios picos, el pico más alto ese es el absoluto. Entonces, esa es la traducción de acá. Isabela, lee por favor en matemáticas. f de c es un valor mínimo absoluto de f en D si f de c es menor o igual a f de x para todo x en D. Dale al, por El favor, la mínimo traducción. absoluto de la función es la coordenada que se encuentra más abajo que cualquier otra. Entonces, como hablamos del dominio que es X, ¿cierto? Es lo primero que miramos. Entonces miramos el eje X y luego miramos en la parte de abajo del plano cartesiano cuál es la coordenada mínima que hay. Aunque hay muchos picos que vienen así como hacia abajo, siempre va a haber uno que es más pequeño que todos los otros. Entonces por eso les dice acá, este es más pequeño, menor que, más pequeño que cualquier otro que haya en la función. Isabela, sigue por favor. Una función f alcanza un máximo relativo en el punto C si existe un intervalo abierto, AB, tanque C, ¿eso ¿Se pertenece o pertenece? Sí, sí, se pertenece pertenece. a AB? Y f de x es menor o igual a f de c. La verdad, las traducciones. Los máximos relativos son aquellos picos que son más altos que los demás valores de la función, pero más pequeños que el máximo absoluto. Pues esta es la traducción de esto, ¿no? Uno en la función pues de un intervalo de valores, ¿cierto? Y hay algunos máximos, algunos picos que tiene la función, que son más altos que todos los otros valores, pero más pequeños que el máximo absoluto, que siempre va a ser el que se vea más arriba en la gráfica. Listo, Isabela, siguiente. A ver, profesor, ¿cómo que se traba? ¿Era porque me quedó trabado ahora? Solo esperar a que siga. Ya, Isabela, lee en matemáticas, ¿qué es eso? A ver, una función f alcanza un mínimo relativo en el punto C si existe un intervalo abierto AB, tanque C pertenezca a AB y f de x es mayor o igual a f de c. Listo, en español, Aldana, para que entendamos todos. Los mínimos relativos son aquellos valores que son más bajos que los demás valores de la función, pero más grandes que el máximo absoluto. Bueno, pero acá es mínimo absoluto. Me confundí cuando escribí, ahorita lo cambio. Más grandes que el mínimo absoluto. Claro, hay un mínimo absoluto que es el pico como más bajo que hay, ¿cierto? El punto más bajo que hay. Pero hay algunos mínimos que son algunos declives que tiene la función, pero que no alcanzan a ser el más pequeñito que hay. Son más grandes que el más pequeñito. Yo pensaría que con esto, ustedes generalmente cuando hacen el TP, escriben toda esta vaina rara, una mano de letras raras. Pero lo importante es uno entender qué significan todas estas letras raras. En matemáticas es como si fuera otro idioma, ¿no? La idea es uno buscar la traducción de qué significa, y pues yo creo que acá en español, pues es mucho más fácil entender qué es eso de máximo y qué es eso de mínimo. Entonces, mira,
acá está de forma gráfica, ¿no? Nosotros tenemos por acá el máximo absoluto, que sería este de acá, que sería el pico más alto que hay, ¿no? Más alto que hay, sin importar si hay más picos, porque miren, acá hay 2 picos. Pero este es el más alto que hay, por eso es absoluto. Y este es relativo porque se cuenta que él es más alto que los demás valores, pero más pequeño que el máximo más grande que hay. Y exactamente lo mismo pasa con el mínimo. Miren, el mínimo absoluto es este, que es el valor más pequeño, la coordenada más abajo que se ve en la gráfica. Y el relativo es este porque hay como una barriguita, pero hay una que es mucho más extensa hacia abajo. Entonces, por eso este es absoluto y este es relativo. ¿Sí? Si lo quieren ver de pronto en una gráfica donde estén todos, entonces miren, por acá este sería el valor más alto, que es el máximo global o máximo absoluto, son palabras sinónimas, global es lo mismo que absoluto, ¿cierto? Y por acá hay un máximo local o máximo relativo, también son esas dos palabras como si fueran sinónimos. Entonces también hay un pico, pero es en cuenta que ese valor es el más grande. Este simplemente es un máximo relativo local. Llega como hasta una cúspide, pero vuelve y desciende y no es el más alto. Y exactamente pasa lo mismo con los mínimos. Ese es el mínimo absoluto o global, y ese que está acá sería el mínimo local. Listo. Bueno, vamos a ver. Dice acá, Isabela, lee por favor el ejercicio. Hallar los máximos y mínimos absolutos de la función representada en la gráfica. Listo. Entonces, por favor, alguien dígame la coordenada, porque es que eso se da en coordenadas, la coordenada del máximo absoluto que tiene la función. Dígame la coordenada y yo lo veo. Valeria Carvajal. Valeria, dime la coordenada del máximo absoluto. Menos 5,7. Sí, aproximadamente, ¿no? Porque mira que está un poquito Sí, corrido, porque ¿no? está más arriba y más arriba. Ajá, pero aproximadamente ese máximo es el menos 5,7. ¿Listo? Alguien por favor que me diga la coordenada del mínimo absoluto. La coordenada del mínimo absoluto. Ninguno, Isabela, se le ocurre cuál es el mínimo Juan absoluto. Carlos, profe, acabo de escribir. Juan Carlos, La cara ¿cuál de- es la coordenada? Juan Carlos, dígame cuál es la coordenada del mínimo. Aquí estoy, profe. La del mínimo Ujú. no es, digo, 1,8. Bueno, 1,8, no, por acá no hay gráfica, vea. ¿Alguien más ha escrito, Isabela? Isabela. Laura Castilla, profe. Laura, ¿cuál es la coordenada del mínimo absoluto? 8,1, pero profe, iba primero Carlos. Pero igual, acá en 8,1 ese es el mínimo absoluto, no, ese no es el mínimo. Acá hay eso por aquí o Castilla, no, ese no es el mínimo absoluto. ¿Alguien más por ahí que se sepa el mínimo absoluto? Carlitos, profe. Es Carlitos, menos 8, como menos menos, 7. entonces menos 8, menos 7, exacto. Miren que esta es la parte más abajo, el punto más abajo que tiene la función, aunque ya tiene por acá otras partecitas que van hacia abajo, den en cuenta que esta es la que está definitivamente mucho más abajo, entonces ese sería el mínimo absoluto. Bueno, alguien que me diga el máximo, un máximo relativo y un mínimo relativo que tenga esa función, porque tiene ambos. Dígame, un máximo relativo y un mínimo relativo. Gabriela. Gabriela. Dormida. Gabriela. Pero a mí no me aparecen los mensajes. O sea, no se me ven, Bueno, lo siento. Gabriela, pero si vas a hablar. Cambiamos ahí. Gabriela, dime. Es que no tiene micrófono, creo, profe. Entonces respondió 1,5,4. 1,4. Es Bueno. el máximo relativo, dijo. Este es el máximo relativo. Y el mínimo. No ha escrito. Juan David dijo que iba a Profe, decir sí, mejor yo no los digo porque mi Esperen. internet está molestando y me llegan los mensajes después. Entonces mejor Entonces que sea debemos- otra persona diciéndolo. Entonces dejemos allá a Vanegas, que está ya ahí haciendo la tarea. Listo, Vanegas. ¿Alguien más que me diga el mínimo relativo? López dijo el mínimo relativo es menos 2,3.
Bueno, aproximadamente, Ah, no, ¿no? no, Porque fue Gabriela, perdón. fue Gabriela. Listo. Aproximadamente, ¿no? Porque es algo así como menos 1.5 y casi menos 4, ¿no? Entonces por acá yo tendría un mínimo que, aunque es una barriguita que tiene la gráfica, no es el más pequeño, ¿no? Ese es el absoluto. Este que está acá sería el relativo. Listo, vamos con la otra. Vamos a ver. Alguien que me diga los máximos relativos que tiene esta función. ¿Cuáles son los máximos relativos que tiene esta función? Uno generalmente identifica que es un máximo, un mínimo, porque es un valor que llega acá como puntualmente y antes de él los valores decrecen o crecen, ¿sí ven? Entonces, acá por ejemplo, o crece o decrece. Alguien que me diga un máximo relativo. López Botero. López, un máximo relativo. Menos 4,1. Sí. No sé si el 1,0 también. 1,0. No, mire por qué no. Dese cuenta que acá el valor que está acá no es un máximo porque no es un pico. Mire que después de este los valores siguen ascendiendo. Para que sea un máximo, cuando usted llegue a este valor, el siguiente valor tiene que descender. No puede ascender y dese cuenta que después de él el valor está ascendiendo. Entonces este de acá sí es un máximo relativo. Usted dijo que era menos 4,1. ¿Cuál otro hay? 3,2. 3,2. O sea que el 6,1 también sería máximo relativo. Porque después ¿El desciende. qué? 6,1. Porque después desciende. No, no es un máximo relativo. Porque se cuenta que el valor va pequeño y siguen bajando. En cambio acá, mire, va subiendo y cuando llega al pico, baja. ¿Sí ve? Va subiendo y cuando llega al pico, baja. En cambio acá va bajando y cuando llega acá, baja. O sea que no es un máximo, ¿listo? ¿Cuál otro máximo hay? Hay otro máximo. 9,0. ¿Cómo? 9,0. Bueno, 10,0, ¿no? Bueno, 10. Listo. Ahí ya quedó López Botero. Alguien que me diga los mínimos relativos. Porque miren, digamos el máximo absoluto ni siquiera se ve, el máximo absoluto que haría por acá, ¿no? Ese sería el absoluto. ¿Quién va a negar para que me diga los relativos, los mínimos? Pues yo quiero decirlos. Bueno, hágale. Mínimos relativos. 1,-7. Menos 1,7. Menos 1,-7. Bueno, usted me está diciendo ese que está más o menos por acá, sí, que está más o menos como en menos 0,5,7, para ser un poquito más exactos. Y el siguiente no sé si es como 7, menos 7,5, 7, porque no está en un número específico, ¿no? Bueno, ojo con un detalle, y es que se cuenta que esa función solamente tiene un mínimo relativo y no es ni este ni este. ¿Entiende por qué? Ah, sí, ya. Entonces, ¿cuál es el mínimo relativo que hay? Es 8 menos 5, ¿no? Ese sí es un mínimo relativo, 8 menos 5, porque los otros, como son los picos más bajos que tiene la función, ¿cierto? Estos son mínimos absolutos. Una función puede tener dos mínimos absolutos, no hay problema, porque mire que ambos son absolutos. El único relativo que hay es este. Listo, Vanega. Bueno, ya hicimos dos ejercicios, este dejémoslo ahí quieto. Después lo hacen ustedes por ahí. Ese ejercicio de clase. Bueno, entonces ya hablamos de máximos y mínimos, nos falta hablar de crecimiento y crecimiento y terminamos, ¿listo? Entonces, Isabela, por favor, lee eso de matemáticas. Una función f es creciente en el intervalo L. Si f de x1 es menor a f de x2, siempre que x1 sea menor a x2 en el intervalo L. Aldana, tradúcenos, por favor. La función es creciente en intervalos cuando cada valor de y que se da a x es mayor que el anterior. Entonces, mire, por ejemplo, acá yo tengo un intervalo, desde acá, ¿cierto? Como hasta por acá. Eso sería como un intervalo de números, ¿sí? Ahora, mire, acá dice, x1 siempre menor que x2. Ah, claro, mire, este numerito es menor que este, y este a su vez es menor que este a su vez es menor que este, y así sucesivamente. Entonces luego dice, el valor que se le da a y, ¿cierto? Cada vez es mayor. Entonces, claro, mire, usted empezó por acá en y, en menos 1, y luego fue subiendo a 0, y luego fue subiendo a 1, y luego fue subiendo a 2, y luego a 3 hasta que llegó
al último pedazo del intervalo. Entonces, en ese caso, ese intervalo que tenemos acá es a lo que se le llama un intervalo en donde la función es creciente. Miren, ahí vamos hacia arriba, ¿cierto? Creciente. Isabela, lee el siguiente. Una función f es decreciente en un intervalo L si f de x1 es mayor a f de x2, siempre que x1 sea menor a x2 en el intervalo L. Aldana. La función es decreciente cuando al avanzar en los valores de x, los de y disminuyen. Entonces, mire, si yo tengo un intervalo desde acá, ¿cierto? Que es donde llega uno al máximo de esa función, y digamos que el intervalo va como hasta por acá, des en cuenta que cada vez que los valores de x aumentan, miren, acá los valores de x van aumentando, los valores de y hacen lo contrario, van disminuyendo, entonces por eso es decreciente. Entonces, creciente cuando aumentan los valores de x y también aumentan los de y decreciente cuando aumentan los de x y disminuyen los de y. Yo creo que con la traducción es mucho más sencillo. Isabela, ya vamos a leer este ejercicio y con este ejercicio terminamos, bueno. Listo. Determinar los intervalos en que la función es creciente o decreciente. Luego, analizarlo con su gráfica. Leo también el... Sí, por favor. f de x es igual a x a la 3 sobre 3 más x al cuadrado, más x al cuadrado sobre 2 menos 6x. Listo. Entonces vean, paso 1, vamos allá, la derivada, la primera derivada. ¿Cuánto daría la derivada de esta función? ¿Quién puede hacer esa derivada? Bueno, al menos de CP, como es una suma, se hace por pedacitos, ¿no? Alguien que me diga cuánto da la derivada de esto nomás. Vean, cuánto da la derivada de esto. Recuerden que como es una suma, se hace por pedacitos. Se hace esta y esta. ¿Alguien que se le ocurra cuánto dará la derivada de x a la 3 sobre 3? ¿Está muy difícil? Isabela, ¿a ninguno se le ocurrió cuánto da esa derivada? Ya, Botero. Botero, ¿cuánto le dio? ¿De x a la 3 sobre 3? Sí. Da x a la 3 por 1, no, por 0, más o menos, menos Más 3x, más 3x por 3, más 3. Sí, no sé. Bueno, yo no me complico tanto la vida. Yo lo que digo es lo siguiente. En este caso, como ya acá tengo es un número que es una constante, ese número en realidad yo lo puedo escribir como un tercio, ¿cierto? Y recuerden que las constantes yo simplemente las agrego al final. Entonces lo único que voy a derivar es x a la 3. Acá hago lo mismo. Eso es como tener un medio. Entonces lo único que voy a derivar, recuerden que eso significa derivada, es x al cuadrado. Y acá lo mismo. Es la derivada de 6x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a la 3? Para que nos quede más fácil el ejercicio. Esta sí es muy sencilla. Valeria Carvajal. Valeria, ¿cuánto es eso? 3x a la 2. Entonces, miren, quedaría acá un tercio. Recuerden que yo siempre les digo que este numerito lo agreguen después. Entonces, un tercio por 3x a la 2 más un medio. La derivada de x a la 2 es 2x, menos 6, y la derivada de x es 1. Entonces, queda 6 por 1. Si desarrollamos eso, pues podemos multiplicar 1 por 3, daría 3x al cuadrado sobre 3. 1 por 2x sigue dando 2x. Y lo último que podríamos hacer es simplificar. Miren, 3 dividido en 3, pues daría 1. Entonces simplemente queda x al cuadrado. 2 dividido en 2 también da 1, entonces simplemente queda x. No es más. Paso 2. Vamos a igualar la derivada a 0. Entonces la derivada fue ese resultado que me dio acá. Lo voy a colocar igual a 0. ¿Listo? Ahora el paso 3 es factorizar y solucionar. El problema es que acá yo no sé si ustedes sepan hacer esta factorización. ¿Ustedes se acuerdan de una factorización que les decía? Busquen dos números que multiplicados le den menos 6 y sumados le den 1.
¿Alguien sabe cómo factorizar eso? Porque es que siempre nos va a tocar factorizar para poderlo solucionar. No hay otro método para hacer. Bueno, la otra sería hacer, si de pronto usted no quiere factorizar, recuérdeme qué método usaba yo para resolver las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. ¿Cuál era el método que yo usaba por allá cuando vimos comunidad 1? Yo les decía, use tal método. ¿Alguien recuerda cuál era ese método para las ecuaciones cuadráticas? Que era más fácil que podernos factorizar. Si no sabíamos factorizar. Eché memoria por allá. Había uno que yo les decía, para resolver ecuaciones cuadráticas, usen tal fórmula. ¿Cuál era la fórmula que había que usar? ¿Ninguno me acordó? Vamos a dejar hasta ahí. Continuamos mañana, listo. De hecho, nos vemos mañana a las 10. A las 10:40 que tenemos clase.